Bienvenidos a todos mis alumnos y a todos los interesados en estos videos que tratan del diseño de interfaces gráficas con Java utilizando el entorno de desarrollo NetBeans. Bien, este es el penúltimo video de la unidad 1 de nuestro curso de tópicos avanzados de programación, que tiene que ver con la parte de implementar el controlador de nuestra ventana que va a aplicar operaciones CRUD sobre un archivo de texto. Nosotros en los videos anteriores ya hemos diseñado el modelo y hemos diseñado la vista, que está formada por la ventana y la ventana de diálogo. En este video vamos a trabajar con los primeros eventos que vamos a capturar de la ventana y para presentar el contenido del archivo, y en el último video vamos a trabajar con los eventos que están asociados a las operaciones CRUD. Bien, entonces vamos a trabajar con el proyecto 20, que ya lo tenemos, lo estamos trabajando, y nosotros vamos a crear ahora el controlador. El controlador va a ser una clase que le vamos a dar el nombre oyente jugadores, que va a trabajar con dos tipos de eventos: eventos de ventana y eventos action, que tienen que ver con opciones de menú y con botones. Bien, nosotros tenemos las vistas donde se van a originar los eventos. En estas vistas, en la ventana principal, yo ya he construido dos menús, de las cuales tengo varias opciones de menú. Estas opciones de menú son objetos de la clase GMenuItem y originan eventos. También nosotros vamos a tener eventos generados cuando le seleccionemos salirnos de la ventana. Se va a generar un evento por la ventana, entonces el origen es el objeto de la clase GFrame. Pero también tenemos la ventana de diálogo. La ventana de diálogo, aquí tenemos varios componentes gráficos y vamos a capturar información y vamos a interactuar con estos botones, ¿sí? Ellos son los que van a generar eventos. Son dos objetos de la clase GButton, y también vamos a interactuar con la salida de la ventana de diálogo. Esta salida entonces va a estar generada por un objeto de la clase GDialog. Entonces observen que tenemos varios orígenes de 4 clases diferentes. Bien, entonces vamos a analizar nuestro esquema de manejo de eventos. Bien, por un lado tenemos que debe haber un origen de eventos. El primero de ellos van a ser objetos de la clase GMenuItem que van a disparar eventos. Estos eventos, como son de opción de menú, son del tipo action, ¿sí? Igual que los botones. Entonces los GMenuItem disparan eventos action. Bien, necesitamos el tercer elemento, que sería el oyente. También, como vimos en la diapositiva anterior, otro origen va a ser los dos botones de la clase GButton, que también generan eventos action event. Entonces les decía, necesitamos un oyente. Este oyente, para que pueda escuchar y manipular eventos action, debe implementar la interfaz Action Listener, porque recuerden que ahí está el método ActionPerformer. Pero para que los eventos que generen cada una de las opciones de menú y los botones sean escuchados por el oyente, tenemos que hacer el registro, y como el evento es action, el registro es add Action Listener, ¿sí? El registro se debe hacer en el origen, ¿sí? Donde está el GMenuItem, que estaría en la ventana, y GButton en la ventana de diálogo, ¿sí? Adicionalmente a estos eventos action, se van a estar generando otros eventos. Uno de ellos va a ser
generado por la ventana, por un objeto de la clase GFrame. Este evento se va a generar cuando nosotros seleccionemos salir del archivo. Entonces se dispara un evento. Y este evento, como es un evento de ventana, precisamente es del tipo Window Event, que son los eventos asociados a las acciones que se aplican sobre la ventana: minimizar, maximizar, cambiar de tamaño, etc. Muy bien. Tanto para un objeto GFrame se generan Windows Event, y también para objetos de la clase GDialog, que también es una ventana de diálogo. Entonces tengo dos tipos de origen para el mismo evento. Ok, entonces aquí bien nosotros pudiéramos crear otra clase que escuche solamente eventos window, pero como ya tenemos nosotros una clase, pues vamos a aprovecharla, y entonces va a ser el oyente también va a poder escuchar y manipular eventos window. ¿Sí? Para esto vamos a ocupar la clase window adapter, ¿sí? Que vamos a explicar por qué más adelante. Y finalmente nos falta el último paso, que es el registro. Y como el evento es un evento window, entonces el registro debe ser add window listener. Ok, vamos a seguir adelante. Entonces la clase oyente entonces debe ser una clase que permita manipular eventos de tipo action y eventos de tipo window. Entonces necesitamos que nuestro oyente sea de un tipo de clase especial, y para eso vamos a usar por un lado la interfaz Action Listener, ¿sí? Ya que las clases que implementan Action Listener tienen el método ActionPerformed, que es invocado cuando una acción ocurre, y en este caso una acción está asociada a eventos de botón y eventos de menú item. Pero también necesitamos eventos de ventana. Entonces vamos a ocupar nosotros la clase Window Adapter, porque observen que tiene todos estos métodos que están asociados a eventos de ventana. Por ejemplo, si nosotros minimizamos la ventana, se va a invocar a este método, ¿sí? Pero nosotros lo único que queremos implementar es la acción de salirnos de la ventana, y entonces el método asociado es Window Closing. Este es el único método con el cual vamos a trabajar, que es invocado cuando la ventana está en el proceso de cerrar. O sea, antes de terminar el programa se ejecuta el método Window Closing. Muy bien. Si nosotros usáramos una interfaz, la interfaz sería Window Listener, pero tendríamos que implementar todos estos métodos, que no es lo más adecuado. Entonces por eso ocupamos la clase adaptadora, como hicimos con los eventos de ratón. Ok, entonces nuestra clase oyente jugadores, pues para que pueda trabajar con eventos de ventana va a heredar de Window Adapter, y para que pueda trabajar con eventos de acción tiene que implementar Action Listener. Esta clase oyente va a ser una clase controladora, por lo que entonces debe conocer al modelo y a la vista, que es lo que nosotros aquí le vamos a implementar. En su constructor le pasamos el modelo y le pasamos la vista. Ok, ahora como implementa Action Listener debe tener el método ActionPerformed, ¿sí? Que ya sabemos que es el que vamos a trabajar. Y finalmente, ¿sí? Como hereda de Window Adapter es porque nosotros vamos a trabajar con el método Window Closing. Ok, todo esto es de la clase oyente jugadores. Entonces vámonos a nuestro código, ¿sí? Nosotros ya tenemos aquí implementado el modelo, que es un mapa hash de jugadores, y nuestra ventana de diálogo, que también tiene asociada a la ventana, esta es la ventana principal, perdón, que ya tiene asociada la ventana de diálogo. Entonces vamos a crear nuestro oyente.
creamos una nueva clase. Esta clase se va a llamar oyente jugadores. Bien, y entonces oyente jugadores, ¿sí? Pues vamos, primero que nada le vamos a poner que el constructor, nosotros checamos que esté en el paquete control jugadores, ¿verdad? ¿Sí? Para que no tengamos problemas. Entonces vamos a crear el constructor oyente jugadores, y lo primero que vamos a pasarle es el modelo y la vista, ¿sí? Aquí se lo estamos pasando como parámetros, ¿sí? Vamos a importar jugadores porque es la primera vez que lo usamos en la clase, ¿sí? Y ahora pues estos son parámetros. Entonces vamos a crear los atributos. Vamos a hacer los que sean constantes de la clase jugadores. Aquí tenemos para el modelo y para la vista aquí tenemos el atributo. Entonces aquí hacemos la presentación oficial en el controlador, le presentamos el modelo y le presentamos la vista. Entonces ya tenemos que esta clase es una clase controladora porque conoce el modelo y conoce la vista, pero así como está no hace nada. Entonces nosotros vamos a primero implementar Action Listener, que es para eventos acción, y como es una interfaz, ¿sí? Como es la primera vez que lo usamos, pues hay que importarla. Y ahora, como es una interfaz, la clase tiene la obligación de implementar sus métodos. Entonces vamos a ver qué nos dice NetBeans, que implemente todos los métodos abstractos. Y aquí está el método ActionPerformed, que es el que está asociado a Action Listener. ¿Ok? Entonces ya está preparado oyente jugadores para trabajar con eventos Action. Pero también va a trabajar con eventos Windows. Entonces aquí le damos Extend Window Adapter, ¿sí? Como es la primera vez que usamos la clase, la tenemos que importar. Bien, y entonces el método que nos interesa es el método Window Closing, que lo vamos a colocar aquí. Window Closing. Y este recibe un parámetro de tipo Window Event, ¿sí? Es la primera vez que usamos la clase, la importamos. Y si nos sale la línea amarilla, significa que escribimos bien el método, ¿sí? Si no nos sale la línea amarilla es porque nos equivocamos y le pusimos mayúscula o le pusimos la S, etcétera. ¿Sí? Debe ser Window Closing. Entonces aquí ya tenemos el esquema, ya hemos preparado al controlador para trabajar con eventos de ventana y con eventos acción. Muy bien, vamos a seguir adelante entonces con las diapositivas, ¿sí? Ahora vamos, ya que tenemos el oyente, pues vamos a preparar a nuestros orígenes para que hagan el registro del oyente, tanto para la ventana de diálogo como para la ventana principal. Entonces vamos a trabajar en la ventana de diálogo porque ella tiene dos botones que son los que van a generar eventos, acción. Entonces nosotros tenemos que registrar el oyente jugadores para esos dos botones. Como son dos objetos de la misma clase, nosotros los tenemos que diferenciar de alguna forma en el oyente, y lo vamos a hacer a través de la propiedad que se llama nombre. Entonces al botón aceptar le ponemos como nombre actualizar, y al botón cancelar le ponemos cancelar. Nosotros ya habíamos comentado que los nombres
Los podemos escribir de cualquier forma, pero para tener un patrón de escritura, todos los nombres van a ser con van a empezar con minúscula, utilizando la notación camello, ¿sí? Esto es por parte de los botones, pero también habíamos dicho que el diálogo, la ventana de diálogo, va a generar eventos de ventana. Entonces tenemos que hacer el registro. Aquí lo tenemos. Como estamos trabajando en el código de la ventana de diálogo, le decimos a esta ventana de diálogo, le registramos el oyente para eventos window. ¿Cuál? El mismo. Y como esta ventana no es la única que genera eventos window, pues la vamos a identificar con su nombre y le vamos a poner el nombre diálogo. ¿Ok? Entonces esto vamos a hacerlo en nuestro código. Nos vamos a buscar el código de la clase diálogo registro jugador. Aquí está. Entonces vamos a escribir el método add eventos. Normalmente lo colocamos después de los constructores, ¿sí? Ahí está. Y entonces el método add eventos va a recibir como parámetro un objeto de la clase oyente jugadores, ¿sí? Ahí está. Entonces aquí lo primero que vamos a hacer es los botones. El botón aceptar, le vamos a adicionar vamos a registrar el oyente con add action listener. Ahí está. Ya estamos diciéndole que los eventos de botón aceptar los escucha oyente. Y lo mismo para el botón cancelar, action listener oyente. Bien. Y le vamos a decir al botón aceptar que tiene un nombre con el método setName, y este le vamos a llamar actualizar. Más adelante vamos a explicar por qué no le ponemos aceptar, ¿sí? Y también para el botón cancelar le vamos a poner un nombre. Este sí le vamos a poner cancelar. ¿Okay? Ya tenemos ahí el registro para los botones. Y ahora para la ventana de diálogo le ponemos add window listener y va a ser el mismo oyente el que va a estar escuchando los eventos de esta ventana de diálogo. Y como no va a ser la única que genere eventos window, le vamos a poner un nombre y este nombre va a ser diálogo. ¿Ok? Entonces aquí ya hemos configurado el registro de el oyente para los objetos origen en la ventana de diálogo. Vamos a continuar con las diapositivas, ¿sí? Y entonces este proceso lo vamos a hacer ahora para la clase ventana jugadores. En la clase ventana jugadores tenemos todas las opciones de menú, que son las que van a generar eventos, y también la ventana va a generar eventos. Y también recuerden que nosotros tenemos como un atributo de ventana jugadores, también tenemos a la ventana de diálogo. Entonces en el método add evento vamos a hacer el registro de todas las opciones de menú, ¿sí? A cada opción de menú le vamos a poner un nombre, ¿sí? Después vamos a hacer el registro de los eventos de ventana. Aquí está, a esta ventana sus eventos window los escucha oyente. Y finalmente, como la ventana de diálogo ya le implementamos su método add eventos, lo vamos a llamar desde este mismo método, para que en la clase principal solamente tengamos el llamado a este método add eventos, ¿sí? Entonces esto lo vamos a escribir en el código. Aquí buscamos la clase ventana jugadores, aquí está, y entonces vamos a escribir después del constructor el método public void add eventos, y entonces le ponemos oyente jugadores
oyente. Este es el oyente que va a escuchar los eventos. De todos los las opciones de menú, entonces aquí vamos a escribir un poco de código porque son de acuerdo a esto. Nosotros tenemos varias opciones de menú que serían abrir, guardar, salir, registrar, editar, eliminar, inicializar. 7. Entonces vamos a escribir eso. Opción abrir. Son eventos acción, ¿sí? Opción guardar. ¿Sí? También a la opción salir. Ok, ya. Opción salir. Acción listener, ya está, opción salir. Estas son las opciones de menú del menú archivo. Ahora vamos con las opciones de el menú registrar. Entonces vamos a opción registrar, ¿sí? Opción editar, opción eliminar, la opción inicializar, ok, aquí tenemos todas, 3 y 4, que son las 7 opciones. Ok, entonces a cada una de ellas le vamos a poner un nombre con setName para identificarlo. A abrir le vamos a decir así, abrir, opción guardar, le vamos a poner guardar, a salir, le vamos a poner salir. Si olvidamos hacer una de estas asignaciones, ya sea la del registro o la del nombre, pues nunca se va a hacer el manejo del evento. Entonces hay que tener aquí un poquito de cuidado. setName, le vamos a poner a registrar, ¿sí? Opción editar, le vamos a poner editar, a opción eliminar, le vamos a poner eliminar, a inicializar le vamos a poner el nombre de inicializar, ¿sí? Deben ser 7. Ahí están las 3 de archivo y las 4 de operación. Entonces ya por la parte de los menú items está completo. Ahora vamos a trabajar con la ventana. Vamos a adicionarle su oyente de eventos de ventana. Ahí está. Le vamos a poner un nombre. En este caso le vamos a poner ventana. Y ya tenemos entonces para los orígenes de ventana completo el método add de eventos. Pero nos falta el método de diálogo, el ya invocar al método add de eventos para que se haga el registro. Si esto no lo escribimos, tampoco, aunque está escrito el método, como nunca lo invocamos en ningún lado,
simplemente los eventos de la ventana de diálogo no se van a escuchar y no se van a poder manipular. Ok, entonces aparentemente todo está bien. ¿Sí? Bien, ya tenemos entonces aquí completa la parte del registro, que es algo que nos faltaba. Ok, estamos acá. Vamos a seguir adelante con nuestro código. Vamos a la clase principal y pues ahora vamos ya a integrar el controlador y el registro, los pasos que nos faltan, que serían estos dos. Vamos a nuestro código de nuevo y en la clase principal, aquí yo ya tengo el modelo y la vista, pues entonces voy a crear el oyente jugadores. Este va a recibir al modelo y a la vista, es el controlador. ¿Sí? Ya tengo el tercer paso y el último paso es la ventana donde están todos los orígenes de eventos, incluyendo la ventana de diálogo. Llamo al método add eventos para hacer el registro. Ok, entonces con esto yo ya tengo concluido nuestro esquema modelo vista controlador, registro de eventos, y no ocupo el método add porque la ventana es la que está implementando toda la interfaz gráfica. Ok, entonces vamos a nuestras diapositivas para continuar. Ok, sigamos adelante. Ahora ya vamos a trabajar de nuevo con oyente jugadores. Aquí lo vamos a preparar porque como nosotros vamos a estar interactuando con la ventana de diálogo que va donde tenemos, vamos a tener todas las operaciones. Cada ventana de diálogo está asociada a una operación CRUD. Entonces vamos a trabajar con ella en el oyente y también vamos a trabajar con las filas de nuestra tabla. Entonces, para no escribir tanto código, nosotros vamos a definir estas variables auxiliares, ¿sí? Diálogo y datos tabla, que van a estar asociadas a la ventana de diálogo y a el modelo de la tabla, ¿sí? Y entonces en lugar de estar escribiendo cada vez que necesitemos el modelo esta invocación, o cada vez que necesitemos el diálogo esta invocación, simplemente llamamos a las variables. Esto es para hacer un poco más legible el código. Entonces pues vamos a hacer eso en nuestro oyente. Nos pasamos al oyente y aquí le voy a decir al oyente que va a obtener dos atributos adicionales. Le vamos a llamar diálogo y al siguiente elemento le vamos a llamar datos tabla y es de la clase default table model, que es el tipo del modelo de la tabla, y le vamos a llamar datos tabla. Como es la primera vez que ocupamos esta clase, la tenemos que importar. Ahí está, ya están aquí, pero hay que inicializarlos. De diálogo le vamos a preguntar a nuestra vista que me devuelva la ventana de diálogo, y a datos tabla le vamos a preguntar a la ventana que nos dé el modelo de la tabla. Con eso nosotros ya tenemos en estas variables pues la ventana de diálogo y el modelo de la tabla. ¿Okay? Vamos a seguir adelante con nuestro código. ¿Okay?
Ahora, nosotros también vamos a trabajar mandando mensajes al usuario, de mensajes tanto de error como para que el usuario confirme una operación, ¿sí? Entonces, en lugar de, vamos a usar GOptionPaint para presentar esos mensajes, un diálogo de mensaje o un diálogo de confirmación, pero para no estar escribiendo todas estas los parámetros de esta invocación, vamos a crear dos métodos también auxiliares que me van a permitir, sí, solamente pasarle el título y el mensaje, y ya sabemos que se va a invocar a un diálogo mensaje con, en este caso va a ser con un botón de OK porque es un mensaje de error, y el mensaje de selección nos va a devolver un valor que es la selección que haga el usuario, y va a presentar dos botones, el botón sí y el botón no. Ok, entonces esto también lo vamos a escribir en nuestro oyente para que nos sirva y no tengamos que escribir tanto código. Entonces nos vamos de nuevo a nuestro oyente y aquí escribimos esos dos métodos. El primero es mostrar mensaje error y le vamos a pasar dos parámetros, el título y el mensaje. Ok, y aquí vamos a llamar a GOptionPaint y vamos a llamar al método showMessageDialog con los 4 elementos. Este es la ventana padre, ¿sí? Después viene el mensaje seguido del título de la ventana, ¿sí? Aquí le voy a dar un enter para ponerlo aquí abajo, y quiero ponerle solamente un botón, entonces le digo que quiero el botón GOptionPaint el botón OK, ¿sí? Con eso ya presentaríamos un mensaje de diálogo, ¿sí? Un mensaje de error. Ahora vamos a crear el otro, que es una selección, entonces nos va a devolver un valor que va a ser aceptar o cancelar. Entonces vamos a llamar a este método mostrar mensaje selección, también le vamos a pasar un título y le vamos a pasar un mensaje, el mensaje que quiero desplegar, y entonces sí, nosotros vamos a devolver el resultado que nos devuelva el método confirmDialog, ¿sí? Donde aquí le vamos a pasar en la ventana padre el mensaje que quiero que se presente, el título, igual aquí le voy a dar un enter, y aquí le voy a decir cuántos botones y cuáles son los que quiero que aparezcan. En GOptionPaint le digo los botones yes, no, o sea, aceptar y cancelar. Entonces con eso, si nosotros aquí llamamos al método mostrar mensaje selección, solamente le pasamos el título y el mensaje y ya se va a crear una ventana de diálogo de confirmación, y cuando llamemos a este método con su título y mensaje se va a mostrar una ventana de diálogo de mensaje, ¿sí? Entonces estos métodos nos van a servir para reducir un poco el código. Regresemos a las diapositivas. ¿Sí? Ya tengo entonces preparado a mi oyente. Bien. Lo que sigue es ya empezar a trabajar con los eventos. Y el primer evento que vamos a trabajar es el salir de la ventana. ¿Sí? El evento salir de la ventana es tanto de la ventana principal como de la ventana de diálogo. Entonces nosotros vamos a trabajar en el método window closing, que es el que
nos permite trabajar con ese evento. Y bueno, primero tenemos que determinar cuál ventana fue la que llamó al método. Entonces yo le voy a preguntar al evento quién es el origen, qué objeto lo generó, y esto siempre me devuelve un object. Entonces como sabemos que tanto un objeto GFrame como un objeto GDialog generan van a llamar a este método, bueno, pues entonces nosotros vamos a hacer un cast, pues sabemos que el GFrame y el GDialog son componentes gráficos, entonces guardamos en esta variable, ¿sí? El origen, ¿sí? Ya sabemos que esto nos devuelve object. Y entonces al origen simplemente le preguntamos su nombre. Si es ventana, llamo al método salir programa, que lo vamos a implementar. Y si es una ventana de diálogo, solamente lo que hago es que ya no la pongo visible, simplemente la quito. No la quito de la memoria, simplemente ya no la presento. Bien. Ok, en el método salir programa que vamos a implementar, le vamos a preguntar al usuario que si quiere salir del programa. Y entonces aquí lo tenemos abajo. Nosotros ocupamos el método que acabamos de hacer, mostrar mensaje selección. Este es el título de la ventana y este es el mensaje, y nos va a devolver un valor entero, y si ese valor es la opción yes, entonces nos salimos del programa con system exit, con una salida normal, por eso le pasamos el valor 0. Bien, entonces vamos a trabajar con eso en oyente jugadores. Bien, vamos a buscar, aquí tenemos el método window closing, ¿sí? Entonces vamos a primero vamos a crear esa variable component que le vamos a llamar origen, y va a recibir el nombre o el tipo de va a recibir al objeto origen. Entonces aquí le vamos a poner get source, de acá, ¿sí? Que con esto nosotros sabemos que nos devuelve un object, y ya hacemos el cast para tenerlo. Ok, muy bien, ya que tengo ahí, voy a hacer un switch con el nombre de nuestro origen. Ahí está. Y van a haber dos opciones, la opción ventana, ¿sí? Y la opción diálogo. ¿Sí? Ok, aquí el break ya sabemos que tiene que estar asociado al case para que la lógica no continúe, o sea, la ejecución de las líneas de código no continúe en el siguiente case y con esto termine. Y el último podríamos omitirlo. Ok, bien. Entonces cuando el origen sea una ventana GFrame, vamos a llamar al método salir programa, que todavía no lo escribimos, pero nos vamos a apoyar de NetBeans, y aquí le decimos que nos haga la creación del método, y lo está poniendo hasta abajo. Observen ustedes, aquí está. Entonces lo vamos a cambiar de lugar y lo vamos a poner después de nuestro método window closing aquí. Ok, observen que NetBeans, el asistente, le pone acceso privado, ¿sí? Y bueno, sabemos que puede ser público, pero aquí ya depende de lo que nosotros necesitemos. Si le dejamos privado, si ocupamos esta ventana esta clase oyente jugadores como base de otras clases, estos métodos no se van a ocupar en las clases hijas. Entonces igual le pondríamos público, ¿sí? En este caso no lo vamos a hacer así, pues lo podemos dejar privado. Bien, en el caso de que quien genere el evento window sea la ventana de diálogo, lo único que vamos a decirle a la ventana de diálogo es que ya no sea visible. Le ponemos falso para que ya no esté desplegado. Ok, bien, vamos a continuar. Entonces aquí ya preparamos el evento window,
sería el primero con el que trabajamos, y vamos a trabajar con el método salir. Entonces aquí lo que vamos a hacer es una pregunta que me va a devolver un valor. A eso le vamos a llamar selección, y entonces vamos a llamar al método mostrar mensaje selección. Aquí le vamos a poner el título salir del programa, y acá le vamos a poner el mensaje. El mensaje va a ser una pregunta: desea salir del programa, ¿sí? Y esto ya nos va a devolver un valor. Ese valor lo vamos a comparar contra una constante de la clase GOptionPaint, que es GESOption, o sea que aceptó el salir, y como aceptó salir le damos system.exit y salimos normal. ¿Ok? Entonces aquí ya hemos implementado la opción de salir con la ventana, y también hemos implementado la opción de salir de diálogo. Bien, vamos a probar esto. Antes observen ustedes que acá tenemos en el método actionPerforme todavía esta línea donde se genera una excepción, que todavía no escribimos el código asociado al método. Muy bien, entonces vamos a correr este programa para observar qué pasa, y aquí ya tenemos nuestro código. Observen que si yo le selecciono salir, pues ya me presenta aquí nuestra ventana de confirmación, que si desea salir del programa. Si le decimos que no, simplemente continuamos, y si le decimos que sí, pues se sale sin ningún problema. Bien, vamos a volver a probar esto, y aquí vamos a hacer lo siguiente. En archivo también tenemos la opción de salir, pero esta es de un objeto GMenuItem, entonces lo voy a seleccionar, y observen lo que pasa. Acá en la consola nos generó un error. Vamos a ver cuál es ese error. Aquí nos dice que el error es un supported operation exception, ¿sí? Y se está generando en la línea 61 de esta clase. Fíjense que esta clase nosotros la conocemos. Aquí también dice que realmente esto se generó, que en el llamado a varios objetos, el primero de ellos fue esto aquí, pero esta clase nosotros no la conocemos. Entonces, para identificar un error siempre vamos a buscar las clases que conozcamos. En este caso es esta, y como está en azul, nosotros le podemos dar clic y nos lleva a la línea de código. Nada más les recuerdo cuál es el tipo de excepción, y aquí está el mensaje. Entonces si vamos ahí, observamos que es esta línea de código que está precisamente lanzando una excepción, porque seleccionamos un GMenuItem, entonces se llamó a este método que todavía no lo implementamos. Entonces el comportamiento es el esperado, porque todavía no trabajamos con ninguno de estos. Si yo aplico cualquiera de ellos, me genera de nuevo la excepción, ¿sí? Aquí está de nuevo. Cada vez que nosotros le piquemos va a aparecer eso. Bien, entonces vamos a continuar con nuestro código, nuestras diapositivas. Aquí está. Y seguimos adelante con los eventos. Bien, el siguiente evento que vamos a implementar es el abre archivo, es decir, vamos a seleccionar un archivo y de ahí vamos a leer el contenido y presentarlo como la lista de jugadores. Entonces la opción que estamos utilizando es el objeto GMenuItem abrir. Entonces vamos ahora sí a implementar actionPerforme, ¿sí?
Ok, entonces vamos a crear un método que se llama abrir archivo, ¿sí? Y aquí vamos a hacer toda la operación de la apertura y la carga de la información. Para hacer esto, primero ocupamos una ventana de diálogo de archivo con la clase GFileChooser, ¿sí? Y le decimos que va a ser una ventana de apertura, aquí, Open Dialog. Esta es la ventana padre, ¿sí? Esto me va a regresar un valor numérico, que si ese valor numérico fue approve option, significa que el usuario seleccionó un archivo, y entonces al seleccionar un archivo yo le pregunto al file chooser cuál es el archivo seleccionado. Esto me devuelve un objeto de la clase file, que es lo que está esperando el modelo. Recuerden que nosotros hicimos un método leer jugadores, ¿sí? Que para cargar el archivo de texto a nuestro mapa hash. Ya lo tenemos en el modelo, ahora lo que tenemos que hacer es actualizar la vista. En la vista vamos primero a inicializar la tabla, ¿sí? ¿Cómo? Pues indicándole que el número de renglones es 0, por si ya teníamos un archivo previamente abierto, entonces pues vamos a desechar esa información porque vamos a cargar un nuevo archivo. Entonces con esto nosotros le decimos que no va a tener renglones, que está vacío. Y ahora vamos a pasar de nuestro modelo, vamos a cargar a nuestra tabla, ¿sí? a nuestro modelo de la tabla vamos a cargar los jugadores. ¿Cómo? Pues de forma similar a como lo hicimos con el archivo. Al modelo le vamos a preguntar sus valores, esto me devuelve una colección, y esta colección le voy a decir que me devuelva su iterador, que es un objeto que me va a permitir pasear por los datos, y utilizando los métodos hasNext y next, nosotros vamos a pasear por los datos de la tabla, le preguntamos, perdón, los datos del modelo, le preguntamos, le decimos dame el siguiente jugador, y ese jugador lo vamos a adicionar como un renglón de la tabla. Aquí vamos a preguntarle al jugador que me dé, que ocupe el método getJugador. Nosotros lo implementamos y sabemos que nos va a devolver un arreglo de string. El método addRow lo que espera es un vector de objetos. Como estamos regresando un arreglo de string, pues lo puede asignar, ¿sí? Entonces actualiza la tabla con los jugadores. Y finalmente vamos a actualizar las etiquetas de nuestra ventana, donde está el nombre del archivo y los contadores del total y de quienes están jugando. Todo esto lo vamos a hacer en el método abrir archivo. Aquí está la lógica ya de la apertura del archivo. Entonces vamos a hacer eso en nuestro código, en el acción performer. Entonces aquí ya vamos a eliminar esta línea de código. Y entonces lo primero que vamos a hacer es cargar file chooser, ¿sí? Creamos un objeto selección, new file chooser. Ok, entonces como es la primera vez que ocupamos esta clase, pues la importamos, y aquí, ¿sí? Vamos a guardar el resultado de mostrar nuestra ventana de diálogo de archivo. Le decimos que la presente con open, ¿sí? Ahí está, ¿sí? Y le vamos a preguntar si la opción es igual a GFileChooser, a una constante que es approve option, ¿sí? Si es igual a eso, significa que seleccionó un archivo. Entonces yo aquí podría preguntarle a mi file chooser cuál fue el archivo seleccionado utilizando la clase file. Por ejemplo, le pregunto get selected file, ¿sí? Y ya me devolvería el nombre del archivo como un objeto file, y entonces nosotros llamaríamos a nuestro modelo con el método
que se llama leer jugadores para ir a buscar ese archivo, ¿sí? Esa sería la forma. Sabemos que leer jugadores, ¿sí? Observen, está esperando un objeto file. Bien, pero esto solamente lo vamos a usar aquí. Entonces, en lugar de crear una variable, pues nosotros llamamos directamente al método aquí en la invocación del parámetro, ¿sí? Entonces primero se hace esto, devuelve el objeto file y ese objeto file se le pasa al método leer jugadores, donde ya se carga todo al modelo. Aquí estamos actualizando el modelo. Ahora vamos a actualizar la vista, ¿sí? Entonces lo primero que tenemos que hacer con la vista es inicializarla. Entonces en datos tabla le vamos a decir, ¿sí?, que el contador de renglones lo ponemos a 0, ¿sí? Y a nuestro modelo le vamos a decir que nos devuelva la información, y esa información yo le voy a decir que quiero un iterador, ¿sí? Y necesito una variable de la clase iterator que sabe que cada elemento es un jugador, que le voy a llamar iterador, que va a pasear por los elementos del modelo, ¿sí? Como es la primera vez que ocupamos estas clases, hay que importarlas, primero jugador y luego iterator. Muy bien. Ahora vamos a actualizar las tablas paseando por los registros de nuestra tabla utilizando el iterador. Entonces con un ciclo while le digo iterador punto mientras haya datos, ¿sí? Voy a decirle que me devuelva el jugador del iterador, el siguiente. Ya lo tengo cargado y entonces ahora voy a actualizar mi datos tabla. Voy a adicionar un nuevo renglón y observen que aquí vamos a ocupar este método, que lo que está esperando es un vector de objetos, ¿sí? Bueno, pues nosotros del objeto jugador, nosotros tenemos un método que se llama getJugador, que habíamos implementado y nos va a devolver un arreglo de string. Entonces este perfectamente es válido para asignar al renglón la información, ¿sí? Esto se va a hacer por cada renglón del archivo. Se va a cargar, por cada registro del archivo se va a cargar un renglón de la tabla. Y ahora al final le vamos a decir a nuestra ventana que actualice las etiquetas. Entonces esa sería la forma de método, pero me equivoqué. Todo esto está perfecto, pero no tiene que ir en el método actionPerform, ¿sí? Esto va a estar en un método que se va a llamar abrir archivo, ¿sí? Ahí vamos a colocar todo este código que hicimos, lo vamos a poner aquí, abrir archivo, porque en el actionPerform primero tenemos que saber quién es el origen, ¿sí? Entonces ya tenemos el método abrir archivo aquí. Muy bien. Entonces acá vamos a hacer la misma situación. Vamos a crear un componente que le vamos a llamar origen y le vamos a preguntar a nuestro evento acción. Observen que NetBeans le cambió el nombre porque ya estaba ocupando el nombre E aquí. Entonces le puso otro nombre, acción event, y entonces a acción event le vamos a pedir el origen que devuelve un object, pero pues nosotros hacemos el cast. Okay. Muy bien. Y como varios orígenes generan eventos acción, pues vamos a usar
un switch con el nombre del objeto origen. Entonces en nuestro primer caso es abrir, ¿verdad? Y aquí vamos a llamar al método abrir archivo, que es el que acabamos de hacer, y como va a haber más casos le damos un break. Ahora sí, ya tenemos implementado en nuestro primer evento action de la opción abrir. Muy bien, acá nos salimos, ¿sí? Vamos a volver a probar ahora lo que acabamos de hacer. Entonces le damos clean and build y probamos. Entonces ahora lo que acabamos de hacer es abrir. Entonces vamos a abrir archivo. Yo tengo precargado un archivo. Observen que aquí ya me presenta la ventana de diálogo de abrir archivo con el botón abrir, y aquí vamos a decirle que yo quiero un archivo txt que ya tengo ahí guardado, que se llama listado. Vamos a ver dónde está. Aquí lo busco. No le pusimos ningún filtro, podríamos haber puesto un filtro aquí. Entonces le decimos abrir, ¿sí? Y va a buscar todos los que sean extensión txt y en que empiecen con L. Tengo estos dos. Entonces este es el bueno, listado.txt. Y entonces al pulsar el botón abrir, nosotros lo que hacemos es que cargamos al modelo y a la vista. Vamos a ver qué pasa aquí. Observen que aquí tenemos el contenido de el archivo, ¿sí? Listado.txt. Nosotros lo podemos buscar acá en la carpeta personal. Aquí le ponemos en buscar, le ponemos listado.txt y aquí está el listado. Lo vamos a abrir para observar su contenido y efectivamente es un archivo separado por comas que tiene 6 registros, que es lo que hemos cargado aquí ya en nuestro mapa hash presentado en una tabla. Ok, entonces esto es lo que tenemos. Muy bien, sí, aquí analicemos que son 6 elementos. El nombre del archivo es listado.txt y el total son 6, pero aquí tenemos un problema, que jugar nos dice 0 y realmente tenemos 4 personas que están jugando y 2 que no. Aquí nos debería dar el número 4, entonces aquí algo no estamos actualizando en nuestro código. Entonces vamos a checar qué es lo que pasa. Me voy a salir para no tener abierto esta ventana, ¿sí? Y vamos a ir a nuestro código. Se supone que nosotros aquí leemos los jugadores y estamos cargando al modelo y aquí actualizamos. Vamos a ver qué hace el método actualizar etiquetas que hicimos previamente. Entonces aquí tenemos el método actualizar etiquetas y observamos que le pregunta a jugadores el total jugando, ¿sí? Que es un método get. Entonces le está preguntando al modelo, ¿sí? Entonces vamos a ver dónde cargamos el modelo. El modelo lo cargamos aquí en leer jugadores. Vamos a ver qué es lo que hace leer jugadores, que también lo implementamos. Entonces aquí observen que inicializa los jugadores, le da el nombre del archivo, aquí lee el archivo con los registros, cada registro lo separa por comas y crea un jugador, y aquí adiciona al jugador. Bien, cuando hace esto, el new, vamos a ver qué hace, le doy control clic para ver qué hace. Y bueno, pues simplemente con el split lo que hace, genera un vector de string, pues está asignando los 6 valores que leyó. Entonces este es el último, se supone que lo está asignando.
Entonces el problema no es en el constructor. Vamos a seguir buscando, ¿sí? En leer jugadores decíamos, ¿sí? Aquí estamos, ¿verdad? Estábamos en esta línea donde y luego la siguiente es adicionar jugador. Vamos a ver qué hace este método adicionar jugador. Y aquí tenemos lo siguiente. Cuando le pasamos un jugador, lo coloca en el modelo y sí, lo está haciendo bien porque lo vimos en la pantalla. Aquí está contando el total de jugadores, lo está incrementando cada vez que entra, se suma uno, ¿sí? Y lo vimos que lo está haciendo bien. El problema es este total jugando, porque aquí estamos comparando con si es sí, le sumaría un 1 y si no le sumaría un 0, pero aquí tenemos este problema que no estamos sumando, que solamente pusimos el signo de igual, o sea, estamos asignando 1 o 0. Y como el último que se leyó no era igual con sí, el valor que le asignó fue 0. Entonces aquí tenemos un problema, aquí nos falta el signo de suma, entonces ahora sí va a incrementar 1 o nada. Ok, como modificamos el modelo, nos vamos a la librería, le damos clean and build y ahora vamos a probar de nuevo nuestro proyecto, ¿sí? Le damos archivo, abrir archivo, buscamos listado.txt y lo abrimos y ahora observen que ya contó. O sea, sí era ese detalle que se nos había pasado el incrementar y estábamos asignando. Observen que el último dice no, entonces es 0, por eso aquí aparecía 0. Ok, entonces ya tenemos aquí implementado nuestra primera opción de abrir. Se supone que si le damos guardar no hace nada, si le ponemos salir tampoco hace nada todavía y ninguna de estas operaciones. Si se nos hubiera pasado registrar algo de esto, igual no pasa nada, o si nos faltaba por ahí algo, tal vez nos genera una excepción que hay que checar. Entonces hasta aquí vamos bien, nos salimos de nuestro proyecto, de nuestra aplicación y vamos a seguir adelante con nuestro código. Bien, entonces nos vamos a las diapositivas, ya abrimos el archivo, vamos a seguir adelante. El siguiente evento va a ser el de guardar, ¿sí? Aquí vamos a guardar lo que tengamos cargado en memoria, lo vamos a guardar en un archivo nuevo. Muy bien, entonces aquí vamos a implementar la opción de guardar y vamos a crear un método que se llame guardar archivo. También vamos a implementar el de salir y entonces cuando sea salir vamos a invocar al método salir del programa, que ya lo tenemos hecho. Entonces vamos a analizar guardar archivo primero. Cuando guardamos el archivo va a ser una lógica muy parecida a la anterior. Creamos un objeto file chooser y presentamos, pero observen que ahora en lugar de que sea open es save, ¿sí? Vamos a decirle que es una ventana de diálogo para guardar, ¿sí? Con su ventana padre. Esto me va a devolver una opción. Nosotros un valor numérico, cuando comparamos ese valor numérico contra la constante aprueba opción, lo que nos está diciendo que si es aprueba opción es que el usuario seleccionó un archivo o capturó el nombre de un archivo a donde se va a guardar la información, ¿sí? Bien, entonces nosotros, si nos dan un nombre de archivo, pues entonces llamamos al método grabar jugadores. Recuerden que este también está esperando el nombre del archivo como un objeto file y que lo que va a hacer es guardar los datos de nuestro modelo en un archivo de texto. Y si nosotros le damos el nombre a un archivo, pues simplemente actualizamos la ventana para que actualice ese nombre. Muy bien. Y eso es lo que haría: grabar, actualizar las etiquetas, y con eso nosotros ya tendríamos implementado guardar el archivo. También vamos a llamar al método
salir programa para la opción salir. Este ya lo tenemos implementado, que fue para los eventos de ventana. Simplemente lo llamamos y ya con eso tendríamos implementados esas dos opciones más. Vamos a nuestro código y entonces nos vamos al oyente y aquí en nuestro acción performed pues vamos a dar de alta, guardar, aquí estaría, y entonces llamamos al método guardar archivo que todavía no existe y entonces nos va a decir NetBeans que si lo queremos crear, sí, lo vamos a crear y ahorita trabajamos con él y finalmente le damos el de salir y aquí llamamos al método salir programa, que es el que ya teníamos implementado, y le damos un break porque todavía nos faltan algunas opciones. Sí, bueno. Entonces nosotros creamos este método que nos lo puso hasta el final. Aquí está, vamos a mover de lugar. Aquí está. Y entonces pues vamos aquí a implementar lo que habíamos dicho. De nuevo creamos un objeto file chooser. ¿Sí? Ahí está. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a presentarlo y me va a devolver un valor. Y aquí, como les decía, es con la opción de save para que nos ponga el botón de guardar. ¿Sí? Esa es la diferencia. Y vamos a preguntar si opción es igual con file chooser approve option. ¿Sí? Significa que el usuario seleccionó un nombre de archivo o escribió un nombre de archivo. Bien, nosotros aquí le podríamos preguntar, ¿sí? A selección punto selected file, con eso me va a devolver el archivo que fue seleccionado. Entonces nosotros, si el usuario escribe el nombre de un archivo que ya existe, ¿sí? Nosotros podríamos preguntar si este archivo existe. O sea, si nosotros guardamos aquí el objeto file, ¿sí? Pues como no lo tenemos esto, lo vamos a importar. Aquí le podríamos preguntar si archivo existe. Esto me va a devolver true si el archivo ya existe en la carpeta, ¿sí? Y podríamos entonces ponerle un mensaje al usuario que si desea sobreescribir el archivo, ¿sí? Esto nosotros no lo estamos haciendo porque vamos a omitirlo por el momento, pero ustedes lo pueden implementar, ¿sí? Para preguntar al usuario si quiere sobreescribir. Lo único que vamos a hacer es que vamos a llamar a nuestro modelo y aquí le vamos a decir que quiero grabar jugadores en ese archivo que han seleccionado. ¿Sí? Exactamente. Bien, ya que tenemos eso, pues ahora lo único que vamos a hacer es actualizar la tabla, las etiquetas. Actualizar etiquetas para si cambiamos el nombre del archivo se actualice. Ok, eso es lo que tenemos para guardar archivo. Bien, pues ahora vamos a ver cómo funciona esto. Le damos clean and build a nuestro proyecto 20 y vamos a probar a ver qué pasa. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a abrir el archivo que ya sabemos que está ahí, que se llama listado.txt, ¿sí? Y entonces nos carga aquí nuestra información. Bien, ahora la vamos a guardar. Pero vamos a
ponerlo en una carpeta que sea diferente para observar. Vamos a irnos a mi carpeta personal y aquí no, vamos a irnos a cursos, aquí, y los cursos de este año, y aquí vamos a guardar en esta carpeta, vamos a guardar, le vamos a poner otro listado.txt, ahí lo vamos a guardar. Le podemos poner la extensión que nosotros sea más adecuada, por ejemplo .dat o .j de jugadores, no sé, eso depende. Lo vamos a ponerle txt y lo guardamos. Observen que estamos en esta carpeta, ¿sí? Guardamos y pues no nos dice nada porque nosotros no implementamos algún aviso de guardado con éxito o algo, solo podemos hacer, pero vamos a ver si esto realmente creó un archivo. Entonces buscamos en nuestras carpetas. Aquí está en la carpeta personal, nos vamos a cursos, aquí enero-junio del 2020, y aquí tenemos, miren, el archivo que se creó a esta hora en la que estamos grabando la sesión. Entonces voy a abrirlo con el editor de texto y entonces aquí me aparece otro listado. Observen que este es el original listado, que ya lo teníamos cargado, y este es otro listado, entonces es el mismo contenido. Entonces efectivamente se creó un archivo aquí, sí, muy bien. Con esto nosotros ya tenemos implementado los eventos de abrir y de guardar. Vamos a probar el de salir. Entonces observen que me invoca al método donde nos pregunta si queremos salir, como nosotros esperábamos, y le decimos que sí y terminamos. Ok, entonces vamos a cambiarnos a nuestras diapositivas, ¿sí? Y aquí vamos a seguir con las diapositivas. Y bueno, con esto terminamos este penúltimo video de nuestro proyecto 20, donde hemos implementado todos los eventos del primer menú, el menú archivo. En el siguiente video vamos a trabajar con la implementación de los eventos del menú operaciones, que ya son la implementación de las operaciones CRUD para modificar el contenido del archivo. Bien, les agradezco su atención y nos vemos en la próxima. Que estén todos ustedes muy bien. Hasta luego.